one lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Salvete, calamares, bienvenidos a una nueva entrega de Calamares a la Romana. Hoy os traemos una entrega muy especial, la primera de varias entregas en las cuales vamos a compartir con vosotros todo el contenido de los programas que hicimos en directo, que están grabados, pero que hicimos en directo para los viajeros que nos acompañaron en este viaje magnífico que hicimos a Atenas y a los grandes campos de batalla de las guerras médicas, o sea, un viaje espectacular que hicimos con Grupeando Tour. Y el primero de los programas que queremos compartir con vosotros, el primero de los directos que grabamos, para vosotros también, es uno que hicimos desde el Ágora de la ciudad antigua de Atenas, desde el Ágora de la cual pues filosofaban, en la cual se reunían todos los grandes pensadores, los grandes oradores, los grandes eruditos de esa Atenas del siglo VI, V, IV antes de Cristo. Y hablaremos sobre el presentismo, sobre el por qué debemos ver la historia con los ojos de las personas que lo vivieron y no con los ojos del presente. Pero bueno, no quiero avanzaros demasiado sobre el tema y quiero compartir con vosotros este contenido porque seguramente lo vais a pasar muy bien y lo vais a disfrutar. Sobre todo, importante, dejadnos todos los comentarios, dejadnos dudas, preguntas y apuntaos para el viaje porque el año que viene seguramente volveremos a ir, si no aquí, a otros lugares insólitos, inhóspitos, interesantísimos, donde la historia cobra vida. Viajar con Grupeando Tour y con Calamares a la Romana porque nos lo pasaremos pipa. Así que sin más, me despido de vosotros con un fuerte octoabrazo y os dejo con el contenido. Un saludo y sed felices. Salvete, calamares, bienvenidos a un nuevo programa especial para la gente que está aquí en Atenas viajando con Calamares a la Romana y con Grupeando Tour. Hoy os estamos hablando desde el foro, desde el foro, es que siempre me sale foro, siempre todo tierras conquistadas. Desde la Ágora de Atenas, aquí a los pies de la Acrópolis, y hoy queremos tratar dos temas y un tercero que va a ser totalmente sorpresa y que va a implicar a una de las personas que está aquí y que no lo sabe. A uno de vosotros, sí, uno de vosotros va a salir aquí y va a hablar con nosotros. O sea que... Pero antes de eso, os queremos hablar de dos temáticas, dos temas, bueno, un poco genéricos, pero ya que estamos aquí en la cuna de la civilización, queremos hablaros de un tema que se tiende a confundir bastante cuando alguien estudia o escucha un programa relacionado con historia antigua, y es el tema del error del presentismo, que eso es algo que yo creo, y cree Ángel también, que cuando uno explica historia, lo tiene que explicar desde la perspectiva de los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos, toda la gente que vivió en ese momento, y tiene que ser capaz de transmitirlo al espectador, al lector. Hablamos de hacer programas, hablamos de presentarlos, hablamos de escribir libros, de escribir ensayos, así a modo genérico, de una manera en que el lector, el que te está escuchando, pueda empatizar y se pueda meter en la cabeza de la persona que estaba viviendo ese momento. Sí. La historia es, ya lo he dicho muchas veces, es tiempo, momento y lugar. En el momento que no eres capaz de respetar esos tres preceptos, ya no estás explicando bien la historia, ¿no? Utilizar de una manera incorrecta palabras modernas para describir cosas que pasaron en el pasado es un error. Simplificar demasiado el pasado también es un error. ¿Entendemos, no? Entonces, tiempo, momento y lugar. Entonces, para explicar un fenómeno tenemos que irnos al tiempo correcto, en el país correcto, en el imperio correcto y en ese año correcto. Entonces entendemos las circunstancias de ese lugar. Si nos vamos fuera, entonces tenemos problemas de interpretación.
esto cae a otro problema del presentismo, que es la superioridad moral. Como yo creo que mi forma de ver el mundo es la correcta, pues los demás tienen una forma incorrecta. Pero yo es que no estaba en aquel lugar, ni en aquel tiempo, ni en aquellas circunstancias. Con lo cual yo tengo que intentar valorar los hechos morales con las cosas que pasaban en aquel momento, no en este momento. Entonces la superioridad moral con una persona de hace 2000 años es como si yo me considerara superior moral de un niño de 5 años. No puedo. Un niño de 5 años no está ahí. Yo además, en este aspecto, yo, en el caso que yo hablo sin mucho de Roma, ¿no? Yo estoy viendo el mundo con sucesos que han pasado 2000 años más que ellos. ¿Cómo me puedo ni siquiera comparar? ¿Cómo puedo juzgarlos? ¿Entendemos? Si yo he tenido 2000 años más de historia, de relación humana, de fracasos, de éxitos, de ilusiones, de proyectos. Ellos estos 2000 años no los han tenido. Y yo 2000 años después, 15.000 años después, creo que puedo juzgar esos hechos con mi moral propia. Es de locos. Hay gente que lo hace. Pero eso hay que huirlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es huir de estas cosas. Esto también nos obliga a ser muy crítico con las fuentes. Lo que dicen los hombres del pasado no es la realidad. Es su realidad. Esto es importante, sobre todo cuando hacemos obras de divulgación, cuando hacemos programas de cara al público. Esto siempre lo hemos dicho Ángel y yo. Nosotros nos consideramos totalmente neutrales porque para entender la historia y para saberla explicar y explicarla bien hay que mantener la neutralidad. Porque si nos posicionamos en un lado o en otro, también cometemos el error de intentar explicar la historia a nuestra manera, con nuestra opinión. Entonces hay que separar nuestra opinión de los hechos reales o de los hechos narrados. ¿Que son más reales o menos reales? Pues hay que analizar también las fuentes. Es lo mismo que si yo os digo ahora que expliquéis cómo está la situación política de España en este momento. Cada uno tendrá una opinión diferente. Pero si tú la pones por escrito y nadie más la pone por escrito, de aquí a 1000 años se desenterrará y dirán que en el año 2025 la situación política era esa. Pero a lo mejor no es la realidad, sino que es tu realidad. La realidad que tú en ese momento ves, la que tú percibes. Entonces, cuando leemos a Suetonio, o leemos a Aristóteles, o leemos a Dion Casio, o leemos a Heródoto, hay que coger con pinzas la opinión de Heródoto, porque es la opinión de una persona. Si tú tienes la suerte de que analizas unas fuentes que te hablan de los mismos hechos, 10 personas de un mismo momento, en una misma situación, pues a lo mejor ya tengo un poquito más de información. Pero, ¿qué pasa? Que si ella, por ejemplo, ella, la de allí, lo explica y 10 años después él lo explica cogiendo tus textos y 20 años después él coge el texto de él, que coge del tuyo y lo vuelve a explicar. Entonces nos encontramos con una información totalmente tergiversada. Otra cosa que sucede, y es que cuando cogen en la segunda versión del texto, el que lo reescribe con la moral de la época esa. Y luego pasan 200 años más. Esto es lo que nos encontramos. ¿No? Y con esto tenemos que luchar. Y luego, el decir por qué las personas no reaccionaban. Yo voy a leer una frase, la voy a traducir directamente a ver cómo me sale. Venga. La tengo aquí en catalán. Y la frase dice lo siguiente. Dice, no siempre nos hace falta una institución social para adoctrinar nuestra manera de pensar. Hay suficiente con la necesidad instintiva de mantenernos seguros. Esta es la sangre con la que bebe la doctrina. Se aferra a nuestros miedos instintivos, dibujando límites razonables que nos hacen sentir protegidos, aunque esos límites estén fuera de lo razonable. ¿Entendemos? Nuestros miedos hacen que cedamos muchas cosas y nos pasen las cosas que nos suceden. Por ejemplo, yo estoy viendo ahora, lo estamos viendo todos, cuando hemos ido al aeropuerto hace unos días, nos hemos quitado todas las cosas, las hemos pasado por un detector. Yo soy un hombre de bien, nunca le he hecho nada a nadie. ¿Por qué tengo yo que ceder a eso? Por nuestros miedos. Yo tengo que pasar muchas veces que mi mujer pase por unos escáneres que la desnudan entera. ¿Por qué? Por nuestros miedos. ¿Por qué tengo yo que consentir eso? Por nuestros miedos. Yo consentiré que un policía me pida el documento de identidad y me identifique cuando yo no he hecho absolutamente nada. ¿Por qué? Por nuestros miedos. Y empezamos a ceder pequeñas libertades por nuestros miedos. Esto pasa ahora, que la violencia no forma parte de la vida. Imagínate cuando la violencia sí que forma parte de la vida, lo que te puede condicionar el miedo, tu miedo, a sentirte seguro. Entonces vemos, lo pongo para que desaprendamos, esa palabra me ha gustado. Para que desaprendamos. O sea, lo que nosotros sabemos
no es lo que necesitamos para aprender historia. Tenemos que desaprender lo que somos e intentar aprender lo que eran esas personas. No es fácil, porque claro, yo soy yo en mis circunstancias, no sé quién me lo ha dicho hoy, con lo cual no es fácil, pero hay que intentarlo de veras. Siempre habrá un sesgo que se escapa, siempre habrá, pero al menos hay que intentarlo. Correcto, es importante sobre todo, antes os hablábamos de la entrada de los Juegos Olímpicos, de las mujeres espartanas. Ayer hablábamos también del mito de Afrodita, de la discordia, de la manzana, y hablábamos que los griegos vivían en un mundo absolutamente y plenamente misógino. Y esa es la realidad, es misógino. Pero no mi realidad, ni la realidad que yo quiero que entendáis. Es la realidad del momento. O sea, en ese momento, en el siglo V y en el siglo VI, la mujer, en la antigua Grecia, tenía un papel totalmente residual o secundario, que era el de procrear. Excepto las espartanas que hemos dicho. ¿Qué ocurría con las espartanas? Que el resto de ciudades griegas, pues no las veían con buenos ojos. ¿Qué hacía una espartana? Una espartana se le permitía culto al cuerpo, entraba en una agoge. ¿Sabéis lo que es la agoge? La agoge era la escuela de formación de los jóvenes espartanos, donde se formaban los niños desde los 7 años, pasaban por diferentes fases hasta que se convertían en espartiatas. Hacían todo el tema de la formación, se entrenaban, hacían las pruebas esas tan duras a las que se les sometía, pasaban diferentes etapas, pasaban a ser líderes de pelotón, luego pasaban a ser líderes de una escuadra, así hasta que se convertían en hombres maduros y progresaban y eran ya aptos para tener pareja y reproducirse. Suena muy feo, suena muy fuerte, pero son las palabras del momento para entender la situación del momento. No las digo yo porque las sienta así, que es lo que siempre queremos transmitiros, ¿no? Esa mujer espartana también pasaba por una agoge de cosas de mujeres espartanas. Pero, a diferencia del resto de mujeres de la Hélade, ¿qué tenía? Que la mujer espartana se la cuidaba mucho. ¿Por qué? Porque sus maridos siempre estaban dispuestos para ir a la guerra. En el momento que los maridos se movilizaban y se iban a la guerra, ¿quién se hacía cargo de las casas, de los hogares? ¿Quién gestionaba la economía doméstica? ¿Quién gestionaba los esclavos? Otro esclavo no. La mujer espartana. La mujer espartana era sagradísima porque todo el estado espartano sabía que era, diciéndolo así, que os va a parecer feo, pero el recipiente para generar nuevos espartiatas, nuevos guerreros para proteger la ciudad. Y la mujer espartana era consciente de eso. ¿Y cómo se trataba a la mujer espartana? Cuando una mujer espartana moría en un parto, que era muy habitual, era tratada con honores como si hubiese caído en batalla. ¿Vosotros os imagináis a uno de Corinto o a uno de Tebas o a uno de Atenas tratando así a su esposa cuando hubiese muerto? No, porque tenía su realidad y su moralidad de su momento. Pero un espartano de ese momento sí que lo tenía muy claro. Entonces, ese es el concepto de la moral de aquel momento. Esos son los principios de aquel momento. Así se trataba a la mujer espartana, que era una excepción dentro del mundo griego. Pero bueno, yo quería recalcarlo porque creo que es una cosa bastante importante y una cosa que hay que destacar, porque podía participar en Juegos Olímpicos, podía casarse con un segundo marido. Si su primer marido no le daba descendencia, la mujer espartana tenía derecho a contraer otras nupcias para procrear. Y sabiendo ella que era ese su objetivo, ¿no? Ella era consciente. El problema es que a lo mejor pensamos, es que la mujer, pobrecita, está... No, pero es que la mujer sabía que ese era su sino. Suena feo, suena duro y siempre lo decimos, gafas del siglo XXI aquí, gafas del siglo VI antes de Cristo, ¿vale? Pues es normal. Para un espartano, para un ateniense, es normal. Sí, apoyando lo que dice Sergio, son palabras difíciles de decir, pero la verdad, la mujer era fábrica de seres humanos. Y era durante 9 meses receptora de la simiente del marido. Y el hijo nacía siendo del marido, no de la mujer. Los hijos eran del que podía demostrar que era el esposo, el padre de ese hijo. La mujer era solamente, durante esos 9 meses, luego era la madre y evidentemente lo cuidaba, pero no le pertenecía a la madre. La sociedad espartana, la sociedad ateniense, la sociedad tebana, todas las sociedades de aquella época eran sociedades generadas para la guerra. Se dedicaban más o menos, pero la guerra era una parte de una actividad del hombre. Eran sociedades generadas para la violencia, porque el mundo era violento. Y como el mundo es violento y todo lo que hay alrededor me amenaza, yo me tengo que preparar para ejercer esa violencia. Parte de mi trabajo como padre
es enseñar a mi hijo a ejercer la violencia para defender a su madre, a su hermana y a su futura mujer y sus futuros hijos. Y eso es parte del trabajo del hombre de la antigüedad. La violencia forma parte de la vida y la dominación es la manera de solucionar los problemas. Pero en pequeña escala, en familias, en comunidades y entre ciudades. La manera de solucionar problemas entre ciudades era la guerra. Era la guerra. Y si yo quiero guerra, necesito soldados. Y si yo tengo soldados, la política para controlar esos soldados es una política, entre comillas, que ahora diríamos, de Estado. O sea, la cultura, la sociedad, la religión, todo lo que tenga que ver con el control del Estado va a ir ejercido al hombre y a la mujer para que generen hijos. Porque se necesitan soldados. Y morir era muy fácil. Moría un niño, eso son estadísticas, ¿no? Pero moría un bebé de cada 3 antes de un año. El 50% de la población había muerto a los 15 años. A los 35 años llegaba un tercio de la población. O sea, si nacían 100.000, llegaban 35.000. Y estos estaban en guerra. Los mayoría de edad, 15 años, 16, depende de la cultura, los niños a la mayoría de edad se iban a la guerra. Cuando una ciudad de la Helade ganaba una batalla, pues probablemente moría el 5% de los hombres, ganando la batalla. O sea que venía siempre con bajas. Las madres estarían esperando en las murallas a ver quién había muerto. Y todos iban celebrando el triunfo. Pero habían muerto hijos de allí. Y eso había que suplirlo. Entonces estamos hablando de que 6, 7 o 8 hijos por mujer fértil para poder hacer la tasa de regeneración. Para poder crecer más. Vienen pestes, vienen enfermedades, vienen guerras. El control tiene que ser férreo. Y luego nos dan pues diferentes soluciones en diferentes sitios. Pero la mujer entendía, igual que el hombre, que parte de su trabajo era generar descendencia. Por el motivo de la guerra, pero por más motivos. Por ejemplo, el motivo de la supervivencia. El motivo de la resiliencia, que se le llama. Que es afrontar momentos difíciles con futuro. Si yo soy una familia con 2 padre y madre, tienen 7 hijos y me mueren 5, esa familia desapareció, no tiene futuro. ¿Para qué quiero tierra? ¿Para qué quiero casas? ¿Para qué tengo ganado? No tengo futuro. Mi familia va a desaparecer. ¿Cuál es la única manera de que pueda seguir teniendo hijos? ¿Y qué puede tener hijos? La mujer. Pero también el hombre tiene que meterse en esto, ¿no? Con lo cual, tenemos que entender que no es nuestro mundo, es aquel mundo. Entonces, cualquier mujer normal y cualquier hombre normal entendería que esa es su función, porque vive allí. ¿Entendemos? Entonces, ¿qué pasaría si una mujer dice, yo no quiero tener hijos? La mujer de al lado diría, ¿pero tú qué te piensas? ¿Que yo voy a tener 6 hijos para defenderte a ti? ¿Tú qué te has creído? Tú tienes hijos como todas. Mala mujer, mala amiga, mala ciudadana. Lo harían así. Porque estamos allí, porque eso se consideraría que sería una manera insolidaria. Y esto es lo que tenemos que pensar siempre. No cuesta. Porque, claro, no todas las... Yo estudio sociedades mediterráneas y entiendo estas cosas, ¿no? Entonces, cuesta entenderlo. Hoy en día las familias normalmente suelen tener 1 o 2 hijos porque cuesta de mantener, porque hay una tasa de supervivencia mucho más elevada, etcétera, etcétera. Pero en esos momentos, como dice Ángel, desde nuestra perspectiva actual, desde nuestras gafas del siglo XXI, pensaríamos, joder, ¿por qué le llaman insolidaria? Pues es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, con su vida, pero es que en ese momento no era así. Entonces, no lo veían así. Y lo mismo que pasaba con las mujeres y con los hijos, pasaba con los esclavos. Un esclavo, cuando era esclavo, sabía que sería esclavo toda la vida y aceptaba su condición. Bueno, excepto Espartaco, que se vino un poco arriba. Luego se fue abajo. Bueno, tanto subir que se fue abajo. Se podía haber ido y se bajó. Pero bueno, pues sí que es verdad que la concepción del propio esclavo también entraba en entender su situación y en aceptarla. Entonces, son sociedades totalmente esclavistas. O sea, el que era esclavo y el amo lo sabía y también tenía el monopolio de la violencia. Tanto para defender a su familia como para castigar a un esclavo. Y el esclavo sabía que su amo tenía el monopolio de la violencia sobre él. Y lo aceptaba y lo asumía. ¿Vale? Entonces entraba implícito en el conocimiento, en la moral y en los principios de cada persona, en cada situación, en cada época, en cada contexto, como ha dicho Ángel. Por eso hay que verlo todo como contexto, época, persona, espacio, tiempo. Y entonces entenderemos por qué reaccionaban y por qué pensaban de esa manera, por qué lo escribían así.
Y entonces nosotros, cuando lo veamos desde nuestra perspectiva, diremos, joder, pues qué afortunados que somos de vivir en el siglo XXI. Hombre. Para ciertas cosas, ¿no? Pero para otras, joder, las tasas de mortalidad que os ha explicado Ángel son muy duras. Imaginaos vosotros tener 6 hijos y perder 4 o 5. O si no, que se te va a la guerra y el único que te sobrevive, pues marcaros un soldado Ryan, ¿no? Como ese que lo envían a la guerra para salvar a los 3 hermanos que, pues imaginaos que te queda solo un hijo o 2 y los 2 van a la guerra contra Esparta y los 2 acaban muertos. Para ir acabando, introducir un último concepto que es muy importante, que es el de la seguridad ciudadana. El hecho de que el Estado, organización, como sea, ponga de su bolsillo, bueno, de nuestro, pero ponga interés en asegurar nuestra vida, nuestro honor y nuestras propiedades. Eso es la policía. No las fuerzas de orden público, los antidisturbios, no, seguridad ciudadana. Eso es lo que nos permite que todos nosotros podamos vivir en libertad. Porque la violencia está fuera de nuestra vida cotidiana. En el momento que la violencia, a través de la seguridad ciudadana falla, si la seguridad ciudadana falla, la violencia entra dentro de la vida porque es inherente en el ser humano, no en el hombre, en el ser humano, que somos todos. Y entonces el más fuerte es el que gana. Y entonces, cuando gana el más fuerte, entras en el dominio y entras en el derecho de conquista. Todo aquello que yo domino es mío. Y se ha acabado la igualdad. Ahora, si nosotros cedemos parte de ejercer esa violencia, lo dejamos a lo mínimo, que es la autodefensa, ¿vale? Entonces podemos ser iguales, porque tú y yo entendemos que para arreglar un problema no lo vamos a liar a tortas. Vamos a ir a un juez, va a haber un estamento que nos juzgue lo más posiblemente en igualdad, vamos a tener una policía que nos defiende si nos ataca, que van a perseguir si alguien nos hace mal. Esto que nos parece una tontería, hace 4 días que existe. Antes, para defenderte, tenemos que tener al feudo, tenemos que tener al rey, o teníamos que tener al líder de la gens, o... ¿Y cuándo era justo o era imparcial, no? Y el fenómeno este de la seguridad ciudadana, del orden público, lo tratamos muy bien en la antigua Roma en época de Augusto. Pero, si queréis saber eso, pues tendréis que venir a Roma. Tendréis que venir a hacer la Roma secreta, porque allí, en el Ara Pacis, os hablaremos de Augusto y de la seguridad ciudadana, de las cortes pretorianas, de las cortes urbanas, de los vigiles, de todos estos cuerpos de seguridad que se crearon en época de Augusto precisamente para suplantar este monopolio de la violencia que tenían las personas como particulares y que pasan relativamente poco a pertenecer al Estado. Pero bueno, esto es otro tema. Hoy queríamos hablaros de otro tema que es filosófico, pero eso lo dejamos para mañana. Y antes de concluir el programa de hoy, queremos que alguien nos explique algo asombroso que me han explicado cuando yo caminaba por el Acrópolis. Y me han dicho, oye, ¿sabías que...? Te puedes acercar directamente. No, que venga. Ahora queremos que nuestra Clarísima nos explique el tema tan interesante de cómo se comunicaban y cómo se transmitían mensajes los legionarios romanos con banderas. ¿Cómo usaban la numeración para transmitir mensajes? Pues en tiempos de Trajano he leído, no sé si anteriormente cuando estaban las guerras marcomanas, que tanto te gustan a ti, era un limes, una frontera muy larga de atender, y entonces tenía puestas unas torres de vigilancia cada X metros, no sé la distancia exacta, si eran 300, 400, no sé cómo era de visible, y tenían un sistema muy fácil para comunicar los mensajes. Que necesitaban en un lado, veían venir a los marcomanos, que viniera parte de una legión o una legión a salvarlos. Pues había 25 letras en el alfabeto latino y las agruparon de 5 en 5, 5 por 5, 25. Esa era la primera parte del mensaje, una bandera donde salía un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, numeración romana. Y luego de esas 5 líneas, cada línea tenía 5 letras, salía el segundo número. Que me salía un 3 y un 2, tercera línea, segunda letra, no lo he contado, pon que fuera la L. Primera letra del mensaje. Y así los mensajes eran cortos. Venir hacia aquí, defender el limus, vienen a atacaros, hay que sustituir al comandante, cambio de guardia. Y además, no sé si vosotros conocéis un poco las inscripciones romanas de sepulcros, de edificios públicos y tal, pero eran muy dados a las abreviaturas, porque los picapedreros, no sé si digo bien la palabra, sí, cobraban por letra escrita. Entonces, naturalmente, hacían enseguida fil por filius,
Cos por cónsul. Exactamente. Claro. Y entonces a veces también eran abreviaturas conocidas por todos, no por nosotros, pero sí por ellos. Tú si ves una S y una R ya sabes que es señor, no hace falta que te lo digan. Pues simplemente este pequeño comentario que les ha gustado a mis compañeros, a los que agradezco. No sé si han fingido que no lo sabían, porque para mí lo saben todos. Son la enciclopedia romana mundial del mundo. No lo sabíamos, por eso Nadie que lo sepa todo. no hay nadie que lo sepa todo, correcto. Por eso cuando me lo has explicado esta mañana, le he dicho a David y a Ángel, oye, cuando hagamos la grabación por la tarde, vamos a pedirle a Clara que nos explique esto, porque ni nosotros lo sabíamos. Y quién mejor que el que nos lo ha explicado, el que lo sabe y el que lo ha encontrado, es una fuente primaria, que nos lo explique. Y le he dicho, pásame esas fuentes porque haremos un programa sobre ese tema. Entonces, Pues, muchas gracias. No sé si le queréis dar un aplauso a Muchas Clara. gracias por haber contado conmigo y gracias por todo lo que hacéis. Un placer. Pues bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Nos despedimos. Cuidado que se nos cae. Segundo accidente de la tarde. Está maldita el ágora ateniense, está Habrá que hacer maldita. un sacrificio Sí. expiatorio. Bueno, entonces, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, nos marchamos y nos las hacéis por privado. Y a los que están viendo el programa, que si lo están viendo o lo están escuchando, pues oye, que veniros a Atenas. Un octabrazo. Uy, y un octabrazo también. One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.